Hoy la Iglesia celebra a la beata Pauline Jaricot, fundadora, entre otras cosas, del DOMUN. Y por eso hemos decidido conocer un poco más de ella con nuestro compañero de Obras Misionales Pontificias, Rafael Santos. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eres director de la revista Illuminare y gran conocedor de beata Pauline Jaricot. De hecho, en esta misma casa, en Radio María, has tenido un programa sobre ella, ¿no? Sí, estuvimos ahí entre varios repasando un poco la biografía de Paulina Jaricot. ¿Quién fue Pauline Jaricot? Bueno, pues hay una parte que podemos contar de ella que es como la historia exterior, digamos, de Pauline Jaricot. Pues una jovencita de familia bien, digamos, que su padre tiene una familia de burgueses dedicados a la industria de la seda, y que teniéndolo todo pues para llevar una vida, como de hecho llevó al principio, pues despreocupada y frívola, podemos decir, y con todo a su favor para darse la buena vida, pues en un momento dado tiene una conversión que la lleva a prestar atención a todas las necesidades que tiene a su alrededor, desde las más cercanas a las más lejanas. Entonces quizás eso es lo más llamativo de su historia, la atención que presta a todo lo que ocurre a su alrededor. ¿En qué año? ¿De qué año pues ella nació en el año 1799, o sea que podemos situarnos eso en el siglo XIX. ¿Y esta conversión la tiene jovencita? La tiene muy jovencita. Y bueno, de hecho, sobre todo, hay un aspecto así como curioso de esa conversión, que es cuando ella se da cuenta cómo va vestida y escucha un sermón de un abad sobre la vanidad, sobre pues toda la frivolidad y ella lo escucha como si estuviera dirigido a ella. Y entonces, en su propia forma de vestir, ella cambia y se pone la misma ropa que llevaban las obreras de la fábrica de su padre. Entonces hay incluso un retrato, el único que se conserva de ella original, que hasta llega un momento en que ella decide que el pintor retoque el cuadro para cambiar el vestido que llevaba. Es una cosa muy, muy simpática, pero que expresa hasta qué punto ella dijo: no, aquí ya no puedo seguir luchando más, voy a dedicarme al Señor, a la Iglesia y a todas las necesidades de la Iglesia en todo el mundo. Eso es, y además, bueno, lo más llamativo es que no solo tiene este momento de conversión, ¿no?, que es muy importante, pero luego además eso le hace cambiar y le hace empezar un proyecto, por así decirlo, algo que luego ella, desde luego, no sabe hasta dónde ha llegado, pero cuéntanos, y creo que fue además muy jovencita, con tan solo 18 años. Sí, es que ella cuando va dando esos pasos en su conversión, hay un momento en que con las propias obreras de la fábrica decide crear grupos para ayudar a las misiones. En un principio eran grupos de oración, grupos también de reparación, pero hay un momento en el que dice: vamos a acudir a estas personas humildes para poder atender las necesidades de las misiones, que en la Francia de aquel entonces, precisamente también por el propio contexto de persecución de la Iglesia, por todo lo que se había vivido en la Revolución y tal. Es curioso porque había a la vez un ambiente que podía decirse anticlerical y al mismo tiempo en la gente sencilla y en el pueblo un movimiento muy fuerte de atención a la Iglesia y a la misión universal. Entonces ella acude a estas obreras para formar pequeños grupos con los que apoyar a la misión. Y lo hace de una forma muy especial antes de lo que es el paso siguiente de la creación de la obra de la propagación de la fe. Hay como un paso previo que es precisamente lograr integrar la limosna en la oración. O sea, deja de verlo como dos cosas separadas, como muchas veces lo planteamos, como una ayuda material, una ayuda espiritual. Ella lo entrelaza de una forma nueva. Y eso que ella hace, de hecho con 19 años, 20 años, prácticamente ya está el germen de lo que será la obra de la propagación de la fe, que es cuando eso, que ya he comenzado ahí un poquito intuitivamente con ese grupo de obreras, ya se articula con una inspiración que ella tiene de hacer grupos de 10.
Eso es grupos de 10, cada uno con un responsable y a su vez otro grupo de 10. Se va ramificando. Cada persona del grupo de 10 busca otros 10. Entonces se va creando, claro, una base muy amplia en la que con una ayuda muy pequeña de oración y de donativo se puede, sin embargo, conseguir reunir a mucha gente para ayudar a todas las misiones del mundo. De hecho, eso que ella funda, la obra de la propagación de la fe, después el Papa, o sea, 100 años después, el Papa ve, ostras, esto es impresionante, ¿no? Como todos los católicos ayudan con su oración y sus donativos en el sostenimiento de la misión y por eso decide hacerlo pontificio, que es lo que hoy conocemos como el Domum, digamos, ¿no? Claro, sí. Vamos, de hecho el Domum es la expresión en una jornada de lo que se está celebrando a lo largo de todo el año por todo el que siente, como Paulina Yaricot, que la misión no es algo optativo, sino que es una participación que nos corresponde por ser iglesia, que es... para ella hay una naturalidad enorme entre ser cristiano y ser misionero. Eso que nosotros a veces lo decimos un poco como un eslogan de ser cristiano es ser misionero. Es que ella yo diría que casi ni se lo plantea. Para ella es algo evidente y algo vivido. Entonces eso es también como un rasgo muy, muy especial de Paulina Yaricot. La sencillez y la contundencia con la que ella vive eso. Luego es importante también conocer luego cómo murió y lo que sucedió a eso y el proceso de beatificación y el milagro que llevó a esa beatificación, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Pues a ver, la historia de ella, bueno, como más o menos decía al principio, ella está todo el tiempo pendiente a las necesidades que tiene a su alrededor. Entonces, la primera necesidad es esta de las misiones, que lo ve con una mirada muy amplia, muy universal, pero ella sigue también con otro montón de iniciativas, por ejemplo, el Rosario Viviente, un rosario que se reza también en grupos de 15, empieza a prestar, y es otro momento importante de su vida, otra etapa fundamental, empieza a prestar una atención que en aquel entonces nadie prestaba al mundo obrero, y precisamente en ese deseo de crear como un nuevo modo de vida para los obreros, pues se embarca en una empresa en la que, bueno, pues la estafan. Y ella, de hecho, asume como propias deudas que incluso no le correspondería porque no tenía responsabilidad en lo que había ocurrido. Y el hecho es que esa jovencita de familia bien burguesa, etcétera, que había renunciado voluntariamente a vivir así, de hecho, acaba como pobre de solemnidad. O sea, había un carnet que era como una cédula que era la que correspondía a quienes no tenían nada de nada. Pues bueno, ella muere con una especie de martirio silencioso, pero tremendo de salud, de deudas, de críticas, de todo. Y eso es un ofrecimiento que ella hace también por el bien de Francia, por el bien de la Iglesia y del mundo. Incluso le quitaron, entre comillas, lo que era la propia obra que ella había fundado. Pronto ella se da un paso atrás, ¿no? Bueno, es que eso es de las cosas más curiosas de la vida de Paulina Yaricot, que es la fundadora de la obra de propagación de la fe y sin embargo no estuvo presente en la fundación de la obra, porque se suele poner de fecha de la fundación de la obra pues cuando se crea la primera reunión oficial en la que de hecho no se contó con ella, sino que se adoptó el sistema que ella había utilizado de los grupos de 10 en la fábrica de su padre. Esa es humildad, vamos. Entonces ella pasa completamente ahí a la sombra, digamos. Así estuvo mucho tiempo, pero luego es verdad que se fue beatificada hace muy poco y con un milagro bastante llamativo que ya contaremos más adelante. Pero por último, te quería preguntar, pues, ¿qué legado crees que ha dejado Pauline Yaricot a la Iglesia Universal? Yo diría que sobre todo dos cosas. La primera, que la Iglesia tiene que vivir la misión de una forma espontánea, natural, porque no hay diferencia entre ser Iglesia y ser misión. Eso es algo muy, muy potente del legado que ella nos deja. Y luego otro más general, que va más allá de lo que podemos decir la misión a oyentes, pero que es igualmente importante, es la atención que ella presta siempre a la sociedad, a las necesidades de las personas, a la Iglesia, a lo que le pide Dios.
Yo creo que son como sus dos grandes legados, a nivel universal, pues por esta obra tan increíble que es la propagación de la fe, y a nivel personal como cristianos de estar atentos. Desde luego una santa muy, bueno, una futura santa, esperemos, una beata muy desconocida para la gente en general. Yo hasta antes de entrar en Obras Misiones Pontificias no conocía de su historia, pero desde luego es muy importante, sobre todo para la gente joven, un ejemplo muy bueno. Pues sí, porque además es que realmente ella es, aunque tiene una historia larga su vida, pero sobre todo lo que más resalta en ella es como una joven laica, efectivamente, que podría haber llevado perfectamente otra vida, se escucha la llamada de Dios y se lanza a lo que Dios le pide. Y es una cosa muy de jóvenes, de vivir como jóvenes, al margen de la edad que tengamos.